Bienvenidos a este tercer video del curso de teoría de restricciones en línea. En este tercer video vamos a aplicar el proceso de focalización de la teoría de restricciones. Recordemos que el primer paso es identificar la restricción. Si vamos al proceso a tratar de identificar la restricción, vemos que es bastante difícil porque además de que tenemos una capacidad igual en todos los recursos, vemos también que hay inventario en toda la empresa, en todo el proceso. Entonces no es tan fácil de identificar y de hecho en un sistema balanceado lo que vamos a tener es una restricción que va a brincar constantemente de un recurso a otro, lo cual hace tan difícil administrarlo. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es desbalancear la capacidad del sistema. De hecho, lo que debemos hacer es escoger por estrategia en dónde queremos tener la restricción. En la vida real existen varios criterios para esto, por ejemplo, recursos que no tengan mucha variabilidad en su producción o recursos que sean costosos de elevar. No tiene sentido que mi restricción sea una máquina muy barata, porque si así lo fuera, pues compro varias y no permitiría que una máquina muy barata determine la capacidad de facturación de mi empresa. En este caso vamos a escoger arbitrariamente el centro de trabajo 3 como la restricción, por lo tanto lo que vamos a hacer es incrementar la capacidad de los demás recursos. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner en el recurso 1, 2, 4 y 5 una capacidad máxima de 7. De esta manera lo que tenemos es un sistema desbalanceado. Tenemos una restricción claramente en el centro de trabajo 3 y los demás recursos tienen lo que llamamos capacidad protectiva. Esta es una capacidad que me permite recuperarme de cualquier imprevisto o de cualquier fluctuación negativa. Vamos a correr el simulador 50 días con esta configuración para ver qué sucede. Transcurridos los 50 días vemos que el cambio que introdujimos fue bastante positivo, pues logramos aumentar la producción total del sistema, aunque todavía no estamos llegando a la meta de los 3.5 unidades por día. Si analizamos el resultado total del sistema, vemos que hay dos problemas que tenemos que corregir. Uno es que tenemos un inventario en proceso bastante alto, que de hecho se está incrementando al frente del centro de trabajo 3, lo cual tiene mucho sentido. Finalmente este recurso es el que menos capacidad tiene en el sistema. Y lo otro es que sabemos que si la restricción es el centro de trabajo 3, por ningún motivo este recurso se debería quedar ocioso. Pero si revisamos la eficiencia del centro de trabajo 3, vemos que es bastante baja y aquí deberíamos buscar un 100%. Entonces, además de identificar la restricción, tenemos que hacer dos pasos adicionales. Recordemos que el segundo paso es explotar y el tercer paso es subordinar. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar estos dos pasos en este simulador? Primero hablemos de explotar. Explotar se refiere a que yo tengo que sacarle el máximo provecho a mi centro de trabajo 3, que en este caso es mi restricción. O sea que yo debería buscar un 100% de eficiencia en dicho centro de trabajo. Para poder lograr eso tenemos que establecer un amortiguador, que no es otra cosa que un inventario en proceso que permita que este recurso pueda trabajar todo el tiempo y que nunca se quede ocioso. Entonces lo que vamos a hacer es ir al modo DBR, vamos a darle clic aquí en este botón y vamos a establecer el amortiguador en esta casilla que tenemos al frente. ¿Cómo calcular el amortiguador? ¿De cuánto debe ser? ¿De qué depende? Todas estas respuestas las tendremos más adelante en el módulo de operaciones. Por ahora vamos a establecer un amortiguador de 15, simplemente porque es un número que nos dejaría tranquilos, de manera que el recurso 3 pueda trabajar todos los días. Y el tercer paso se refiere a subordinar. Subordinar quiere decir cómo manejamos los recursos que no son restricción, a qué ritmo los ponemos a trabajar. Entonces el problema de esta corrida que acabamos de hacer fue que el centro de trabajo 1 estaba trabajando a su máxima capacidad, que es mayor a la del centro de trabajo 3, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces lo que vamos a hacer es darle la instrucción al centro de trabajo 1 que solamente libere la cantidad de unidades que estén haciendo falta para reponer el amortiguador de 15 unidades. De esa manera logramos amarrar una especie de cuerda entre el centro de trabajo 1, que es el responsable de la liberación, y el centro de trabajo 3, que es la restricción. Vamos a ver qué resultado tiene esta configuración con el simulador. Entonces vamos a correr 50 días adicionales para ver esto qué efecto tiene. Con estos dos cambios adicionales vemos que el resultado es bastante positivo. Ya estamos muy cerca de la meta que tenemos de 3.5 unidades
y tenemos un inventario en proceso supremamente estable. De hecho, miren que es casi una línea recta, lo cual se logra por haber amarrado la cuerda. Sin embargo, miren lo que ocurrió con las eficiencias. Al yo darle la instrucción al centro de trabajo 1 que libere al ritmo del centro de trabajo 3, lo que hicimos fue afectar la eficiencia de los recursos que no eran restricción. Esto bajo el modelo tradicional, bajo los conceptos tradicionales que manejamos en las plantas sería algo muy grave, pero aquí nos estamos dando cuenta que realmente no importa tanto la eficiencia individual de cada centro de trabajo, sino la eficiencia global de todo el sistema. Y en este momento estamos logrando un mucho mejor desempeño que en cualquiera de las corridas anteriores donde aparentemente teníamos unas eficiencias muy altas. Sin embargo, todavía hay espacio para mejorar. De hecho, en este resultado vemos algo que no debería ocurrir en el sistema como lo tenemos configurado actualmente, y es que el centro de trabajo 4 y 5 y el centro de trabajo 1 y 2 no deberían acumular inventario. Después de todo, ellos tienen capacidad superior a la restricción y deberían ser capaces de procesar todo lo que necesita la restricción o todo lo que la restricción ya haya procesado. Esto quiere decir que cuando yo veo un recurso que está acumulando continuamente inventario al frente, o veo que un recurso tiene una eficiencia muy alta y que está muy cargado permanentemente, puede ser que se esté convirtiendo en restricción. Por lo tanto, lo que debemos hacer es aumentar la capacidad productiva, la capacidad protectiva de estos recursos para evitar que ocurra esto que nos acaba de pasar en esta corrida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar un poco más la capacidad protectiva en todos los recursos, estableciendo el mínimo del centro de trabajo 1, 2, 4 y 5 en 2 unidades por día. Pero miren que la capacidad sigue igual, o sea, la capacidad del sistema como un todo sigue siendo 3.5, que es establecida por el centro de trabajo 3. Pero aumentando la capacidad protectiva, vamos a asegurar que el sistema va a producir lo que el centro de trabajo 3 produzca. Vamos a generar entonces este cambio en el simulador y vamos a correr 50 días para ver si el resultado mejora. Si agregamos los resultados de esta corrida y los comparamos con los resultados de la primera, vemos que el impacto de haber aplicado estos 3 primeros pasos del proceso de focalización son bastante sorprendentes. No solo mejoramos la productividad, sino que tenemos menos inventario y tenemos un sistema mucho más predecible, a pesar de que por eficiencias supuestamente estamos muy mal. Entonces esto es una alerta de que para poder implementar este tipo de metodologías es necesario cambiar los indicadores que estamos utilizando para evaluar el desempeño del sistema. Y lo otro es que todavía no hemos terminado, porque recordemos que existe un cuarto paso que se llama elevar la restricción. Y con este paso lo que hacemos es elevar la capacidad de la restricción si existe demanda para ello, pero lo importante de este paso es tener cuidado con algo, y es que si yo elevo la capacidad de mi restricción, puede llegar un momento en el que la elevo tanto que la restricción se cambia de lugar. Por eso es que tenemos un quinto paso en el proceso de focalización que dice que si en algún paso previo se ha roto la restricción, debemos regresar al paso 1, evitando que la inercia se convierta en la restricción. Esta última frase se refiere a que muchas veces seguimos haciendo las cosas por simple inercia, pero si mi restricción cambia de lugar, seguramente todas las políticas y reglas que haya establecido también las debo cambiar. Pero lo importante en este quinto paso es reconocer que muchas veces es incluso mejor evitar que la restricción esté cambiando de lugar, sino yo estratégicamente decidir en dónde la quiero tener y evitar que se mueva de allí. Para que esto suceda, debo siempre asegurar suficiente capacidad protectiva en los demás recursos. Este es un tema un poco más avanzado que trataremos con mucho más detalle a continuación, porque estoy seguro que hay muchas preguntas que no han sido respondidas. Por ejemplo, ¿cuánto debe ser la capacidad protectiva en los recursos que no son restricción? Otra pregunta es cómo se debe calcular el amortiguador y si este amortiguador yo lo podría cambiar para arriba o para abajo, porque si vemos en el simulador, tal vez tendría sentido esas 15 unidades de amortiguador que fijamos, reducirlas. Otra pregunta es, bueno, en el simulador es muy fácil porque solamente tengo un producto, pero ¿cómo hago en mi empresa donde tengo cientos o miles de productos, tengo muchas líneas de producción, tengo recursos compartidos? ¿Cómo haría para aplicar estos mismos conceptos? Estas preguntas y muchas más las vamos a abordar en los módulos que vemos a continuación. Muchas gracias.